Consejera, quiero preguntarle por un asunto que me gustaría que se pronunciara sobre qué va a hacer el Ejecutivo, porque hay desde luego pues muchas familias que se dedican a esa modalidad de negocio, me refiero al del alquiler vacacional. ¿Qué se va a hacer con el decreto del alquiler vacacional, consejera? Pues el gobierno está iniciando los estudios para tener más información de la situación en cada una de las islas. Además, hemos iniciado una ronda de reuniones con las distintas partes afectadas, con las patronales, con ASCAP, y en breve vamos a mantener una primera también mesa de diálogo con todos los sectores, todas las partes afectadas, para tratar de ir poniendo sobre la mesa pues cada posición y a ver las posibilidades de buscar puntos de encuentro. De momento estamos en una etapa inicial de estudio de la situación en cada una de las islas, porque afecta de forma muy diferente en cada una de las islas, y las soluciones todavía no las podemos tener, claro, porque estamos iniciando el trabajo, pero la intención del Gobierno, de la Consejería de Turismo, es de establecer ese diálogo, hacer esos estudios y ver la posibilidad de modificarlo, buscando una posición que pueda satisfacer a ambas partes, ¿no? Pero ¿qué pasó para que por el camino se hablara inicialmente de parar ese decreto y ahora pues estemos en otro escenario totalmente distinto? Desde los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias se recomendó que no se paralizara el decreto. Ha habido mucha confusión con este tema porque, salieron noticias como que se había paralizado y tal. El decreto lo aprobó el Gobierno y es el mismo órgano el que lo podría suspender. No es voluntad del Gobierno suspender el decreto, porque entendemos que esa normativa pues ya está y no podemos desregular de golpe, sino lo que hay que hacer es abrir ese proceso de estudio de la realidad, de diálogo y ver qué posibilidad hay de avanzar hacia otra posición que sea diferente a ese decreto. Por tanto, se generó un poco de confusión porque desde el Parlamento instan al Gobierno a esa modificación del decreto y eso, en lugar de trasladarse así, se trasladó como que ya se había aprobado la supresión. El Parlamento nos instan y se aprobó así la proposición no de ley a modificar el decreto. Es que nosotros hablamos aquí en esta sintonía con el viceconsejero de Turismo y nos dijo que sí, después de esa propuesta del Parlamento, que se iba a paralizar. Por eso a todos nos confundió el asunto. Después el Ejecutivo ha aclarado que no lo ha paralizado. Yo quiero hacerle solo una última pregunta sobre esto porque imagino que tendrá poco tiempo. Consejera, tal y como está ahora mismo el decreto, ¿se puede sancionar a los que se dedican al alquiler vacacional? Sí, el decreto está en vigor en todos sus términos, con todos sus artículos. Por tanto, se puede sancionar. O sea, que aquel que no se regularice puede caerle una sanción. Así es. Vale. Actualmente es así. Perfecto. Consejera, tendremos tiempo de hablarlo en otro momento con más calma porque escucho de fondo mucho ruido. Me imagino que está con la operativa de traslado y demás. Gracias, consejera. Un saludo. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, precisamente ha estado pues muy atenta a esta conversación porque efectivamente, como reconoce la propia consejera, se ha generado un montón de confusión en torno a este decreto de alquiler vacacional y sobre los que se dedican a esta actividad, pues no sé muy bien qué idea tienen de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar en los próximos meses. Hablamos con Doris Borrego, que es la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Doris, muy buenos días. Muy buenos días. Después de escuchar a la consejera, ¿qué conclusión saca? Bueno, la verdad es que no salimos de nuestro asombro. Es decir, cuando nos reunimos en septiembre con ella y con el viceconsejero, lo que se dijo es máxima urgencia, hay que acelerar, prioridad número 1, vamos a iniciar ya. Ahora se habla de que están en el inicio, se iba a paralizar, luego se iba a modificar. Ahora, de momento, no se va a hacer nada. Sale el presidente del Gobierno, don Fernando Clavijo, diciendo que se busca el máximo consenso para modificar y si no lo hay, pues se queda el decreto como está. Vamos a poner las cosas claras. Estamos hablando de 53.000 familias que se dedican al alquiler vacacional y no se dedican al alquiler vacacional desde antes de ayer, sino que llevan muchísimos años,
muchas de ellas más de 30 años dedicándose al alquiler vacacional y que hoy por hoy están al margen de la ley. Es decir, ASCAF lleva más de 2 años luchando para pasar las viviendas que quedaron a raíz de la modificación de la LAU en el 2013 de la alegalidad a la legalidad. Se negocia un decreto con el anterior gobierno, con Paulino Rivero, máximo consenso. 2 días antes de las elecciones se hace un cambio sin el conocimiento de ASCAF y de las familias, prohibiendo las viviendas vacacionales, porque realmente lo que se hizo no fue regular, sino prohibir la modalidad de vivienda vacacional en Canarias. Y esto es un sinsentido. Se habla de consenso. Nosotros la semana pasada celebramos un foro aquí en Tenerife, donde trajimos a la CNMC, a la OCU... Sí, entrevistamos a Antonio Maudés aquí en estos micrófonos, Doris. ¿Sí? Exactamente. Donde hubo nada más ni nada menos que 68 representantes de asociaciones y federaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos. Vamos a ver, en primera plana estaban los consejeros o los secretarios generales de los principales partidos que gobiernan, PSOE y Coalición Canaria, y también estaba presente Cristina Tavío del Partido Popular, y todo el mundo estaba con nosotros, es decir, nos apoyaba y el clamor era unánime: hay que modificar el decreto ya. Nosotros hemos buscado el consenso. Nosotros, después de la CNMC y la OCU, yo personalmente invité a Jorge Marichal de Asotel, que por motivos de agenda no pudo acudir. Tenemos a la patronal de Las Palmas que nos apoya, es decir, yo creo que es algo importante decirlo claramente, que hasta la patronal de Las Palmas nos apoya en la modificación del decreto, y así además lo han hecho público. Pero Ayer, ¿qué pasó, Doris Borrego, para que se estuviera hablando de paralización no solo en el Parlamento, sino en el propio Ejecutivo, y de repente pues saliera Fernando Clavijo diciendo eso de no, que no lo vamos a paralizar, el decreto, además en todo caso sería derogar? ¿Qué pasó por el camino? Pues no sabemos lo que pasó por el camino. Nosotros, en el momento de que se habló de paralización, pusimos el grito en el cielo y pedimos la modificación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y esto parece ser que deja indiferente, pero es que estamos hablando de 53.000 familias y más del 90% que se dedica, repito, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años al alquiler vacacional, se encuentra en la ilegalidad y, como ha dicho doña María Teresa Lorenzo, en peligro de ser sancionado, y las multas van entre los 30.000 y los 300.000 euros. Es decir, ahora mismo la familia que no se puede permitir el lujo de dejar de alquilar su vivienda, en muchos casos se está incluso jugando el perder esa vivienda por una sanción. Claro. Le saluda también mi compañero Pepe Mujica. Pepe. Sí. Pepe. Diga. ¿Alguna pregunta para Doris Borrego? Bueno, ¿qué expectativas tienen realmente de que se pueda regular? A mí me gustó mucho esa pregunta que le ha formulado: ¿qué pudo ocurrir en el camino? De verdad, no ha habido manera de saber qué pasó, porque con el nivel de información que usted tiene y el seguimiento exhaustivo que le ha hecho al proceso, la verdad que cuesta trabajo pensar que ni siquiera sospecha que ha podido pasar. Hombre, cuesta, vamos a ver, tenemos aquí dos asuntos. Tenemos, por un lado, las declaraciones que hizo Fernando Clavijo antes de las elecciones, días antes de las elecciones, donde ASCAF le pidió su consentimiento al decreto negociado con Paulino Rivero, al cual asintió, dijo que estaba de acuerdo públicamente, está colgado en nuestro Facebook, y nos lo envió por escrito. Además, habló en nombre de Coalición Canaria, el PSOE. Es decir, por un lado tenemos su palabra, y por otro lado tenemos ahora mismo la CNMC, tenemos la Federación Española de Apartamentos Turísticos y ASCAF iniciando un proceso judicial, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el decreto,
Y tenemos, este fin de semana se está pronunciando también la Comunidad Europea, que pide una regularización homogénea y sobre todo que sea viable por la economía que genera. Es decir, es una oportunidad para muchísimas empresas de negocio, la cual las comunidades autónomas y los países no deben ponerle cortapisas. Y aquí se está hablando de empezar ahora con estudios. Mire, sinceramente, 53.000 familias en Canarias no pueden esperar a más estudios. Lo que sí quedó claro y latente por parte de los propietarios que asistieron al foro la semana pasada es que ellos esperan una respuesta del gobierno antes de las elecciones, para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en las elecciones anteriores. Jaime Pérez Llombet. Sí, porque probablemente, más allá de qué pasó, dejó de pasar, un decreto, una modificación o derogación de ese decreto, después que sí, después que no, lo cierto es que durante todo el transcurso, en el transcurso de estos meses, están afrontando una inseguridad que genera, o mejor dicho, una incertidumbre que genera inseguridad y una inseguridad que lleva claramente a una situación de debilidad. Hombre, evidentemente, no solamente eso. Es decir, no solamente estamos hablando de que las familias canarias nos estamos jugando ahora mismo sanciones, ya digo, de unas cuantías muy elevadas. Es que estamos hablando de que no le estamos ofreciendo ninguna seguridad jurídica al cliente que viene voluntariamente porque así lo elige. Y estamos hablando también de que estamos hablando de lleno absoluto prácticamente en los hoteles y que nosotros somos competencia desleal y por eso no se puede regular. Cuando nosotros estamos alquilando a la par que los hoteles, no somos ninguna competencia desleal. Y si somos competencia desleal no es porque nosotros queremos, sino porque no hay ninguna normativa que nos permita regularizarnos. Y esto no puede ser. Es decir, nosotros estuvimos en mayo, justo antes de las elecciones, cuando se hablaba del decreto anunciado, que era viable, estábamos en el punto de mira de toda España, que nos íbamos a poner como locomotora en la regulación de toda España. Y ahora mismo, pues todo el mundo también tiene la mirada puesta, porque evidentemente no hemos quedado a la más absoluta cola. Claro. Es decir, le vamos a dar la espalda a 1.300.000 turistas porque eligen una modalidad que es no solamente sostenible, que genera puestos de trabajo, que genera una economía transversal que tan importante es para tantísimas empresas pequeñas, para pymes, de restauración, de supermercados, etcétera, 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 que contrarresta los efectos del todo incluido. Además, se prohíbe en zonas turísticas, regulándose como modalidad turística. Está creando unas desigualdades tremendas. Claro, claro. Y así además lo hicieron constar hasta los propios miembros de los cabildos que estaban presentes en el foro, que decían que hay tantas lagunas en este decreto y la inseguridad es tan grande que no paran de pedir documentación por la inseguridad que tienen ellos mismos a la hora de regular. Tenemos que ver que hay islas, y no quiero decir cuáles, porque no quiero perjudicar a nadie, que están aceptando las declaraciones responsables en suelo rústico y aquí en Tenerife no. Es decir, un agravio comparativo sin igual. Y yo creo, sinceramente, que Canarias se merece estar en boca por los buenos resultados, por su calidad, por sus miras al futuro, pero no por estas injusticias que claman al cielo. Claro. Dori, seguiremos pendientes de este asunto y qué vuelta le da el gobierno de Canarias después de este cambio de rumbo tan radical. Doris Borrego es la presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Muchas gracias, Doris. Un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo.